Buen momento para todos en el Señor. Nos da mucho gusto de nuevo encontrarnos con la teleaudiencia, Canal Conecta, municipio de El Retiro. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, vicario parroquial, parroquia Nuestra Señora del Rosario. Hemos venido hablando en estos programas, Testigos de la Fe, sobre los efectos de la confirmación. Les recuerdo la importancia de reconocer durante este año el sacramento de la confirmación. Lo pone como estrategia de reflexión y sacramental el Plan Diocesano de Pastoral. La adhesión personal a Cristo, pudieron haberla escuchado en los temas anteriores, y ahora tenemos como efecto de la confirmación los dones del Espíritu Santo. Esos dones del Espíritu Santo se incrementan y por eso los llama la Iglesia efectos del sacramento de la confirmación. Así que motivo desde ya a los padres y madres de familia para que mantengan un ánimo constante con sus hijos, con sus nietos o personas que están a su cargo, jóvenes, adolescentes, a veces también personas adultas que se preparan a este importante sacramento, tener muy en cuenta que es el sacramento del compromiso cristiano. Está dentro de los sacramentos de iniciación cristiana, y los sacramentos de iniciación cristiana es bautismo, confirmación y Eucaristía. Hay una insistencia muy grande en la Iglesia, antes de comenzar a explicarles los efectos del sacramento de la confirmación. Hay una insistencia muy grande de la Iglesia para que el adolescente y joven que se confirme, pues tenga una participación más activa, viva, real de el sacramento en las actividades pastorales de nuestra Iglesia. Así que muy, pero muy valioso que descubramos que el sacramento de la confirmación no es, como lo han tratado de definir algunos sacerdotes, y con razón, como el sacramento solemne con el cual el joven se presenta ante el obispo para decirle adiós a la Iglesia. Esto porque a veces notamos que quien se confirma no lo volvemos a ver en nuestra Iglesia de manera activa, de pronto de manera muy parca en las celebraciones, pero no de manera activa en grupos apostólicos o realizando alguna proyección misionera. El sacramento de la confirmación requiere del confirmando y luego el confirmado que en realidad se comprometa, pues sabemos, a testificar la fe con su vida en el ambiente de trabajo, en el ambiente de su familia, en el ambiente de su hogar. Efectos entonces del sacramento de la confirmación: una adhesión personal a Cristo, que ya lo hemos visto en otros programas, y hay un segundo efecto, es la incrementación, o se incrementa los dones del Espíritu Santo. Comencemos con la parte bíblica, porque siempre es importante que lo que digamos lo tratemos de confrontar en la palabra del Señor. Pueden encontrar los dones del Espíritu Santo en el capítulo 11 del profeta mayor en la Biblia, profeta Isaías.
dice el capítulo 11, dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces, brotará, reposará sobre él. El espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Queridos feligreses, allí encontramos entonces 6 dones del Espíritu Santo. De paso, si algún catequista me está escuchando, aprendamos cómo los dones del Espíritu Santo se inspiran en la Biblia, pero en el profeta Isaías solo encontramos 6 dones. Vamos a mirar cómo falta uno, y es el don de piedad. En el texto que acabé de leer encontramos el don de temor de Dios, el de inteligencia o entendimiento, el de sabiduría, el de ciencia, consejo y fortaleza. Y nos quedaría faltando el don de piedad, que lo podemos leer en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3. Por eso os hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, si no lo hace movido por el Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo que inspiran, equipan, podríamos decirlo así entre comillas, da como unos insumos, una fortaleza, una alegría especial para ser cristianos al confirmando. Debemos entonces recordarnos. Y creo que si hablamos de efectos del Espíritu Santo, y hoy decimos que son los dones del Espíritu Santo que se incrementan en el bautizado, entonces recordémoslos de manera muy sucinta, de manera muy resumida o breve, para que no sean los dones del Espíritu Santo del todo desconocidos. Iniciemos por el don de piedad. Ya les dije, lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y el don de piedad marca la amistad con Dios. Lo pongo de último, o mejor de primero, porque muchas veces lo tratamos de último y de pronto se queda sin explicar suficientemente este gran don del Espíritu Santo. Don de piedad, entonces, ayuda a la amistad que debe tener el ser humano con Dios. El don de piedad, entonces, nos lleva como a ese recogimiento interior, a ese reconocimiento de la grandeza de Dios en nuestra vida. El don de piedad nos enseña a un Dios amigo, a un Dios servicial, a un Dios que nos escucha. El don de piedad hace mucha falta en este tiempo donde cada vez la sociedad se va desacreditando. Este don es un don entonces para practicar, especialmente en la oración, en la vivencia de la relación con Dios, y desde Dios amar también profundamente a nuestros hermanos. Muy bien, en el video pasado vimos al Espíritu Santo y la influencia que tiene sobre nuestra vida. Sin embargo, llegó la hora de hablar de los dones del Espíritu Santo,
¿Qué son los dones? ¿Cómo se adquieren? Y más aún, ¿cómo puedo usarlos? No te despegues de este video para averiguarlo. Antes de ir uno por uno a hablar de todos los dones y sus características, creo que es muy importante mencionar qué es un don. Todos sabemos que Dios es amor, y de hecho el amor se considera el primer don de todos. Y esto es debido a que de ahí se desprenden todos los demás. Es decir, que cualquier don que tengamos viene directamente de Dios. Es importante entender esto, porque de ahí se desprende toda la naturaleza de los dones. En sí, un don se puede comprender como disposiciones permanentes que te hacen dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, es hacerte sensible para sentir la voluntad del Espíritu Santo. Sí, lo sé, probablemente no es la definición que tú esperabas. Pero al final de cuentas, el objetivo de seguir cualquier don es el cumplir la voluntad del Espíritu Santo, por ello, la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En una forma de explicarlo, eres iluminado y tus acciones son guiadas por el Espíritu Santo. Es como cuando Goku accedía al Migate no Gokui y su cuerpo reaccionaba por sí solo. Solo que en vez de que tu cuerpo reaccione por sí solo, es por la gracia del Espíritu Santo. Y esa fue la referencia geek del día de hoy. Bueno, en este video hablaré de los 7 dones del Espíritu Santo. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que suba un nuevo video, y así la comunidad crezca más. Muy bien, continuemos. El Espíritu Santo puede derramar sus dones sobre cualquier persona que esté dispuesto a recibirlos. Recuerden que Dios nos dio libre albedrío y si no tienes la voluntad de servirlo, no te obliga. Sin embargo, no es como que solo siendo escogido aleatoriamente puedes obtener dones. Teniendo una relación íntima con Dios y orando habitualmente, puedes empezar a desarrollar dichos dones. Vamos, es como hacer ejercicio, solo que en vez de poner en forma tu cuerpo, pones en forma tu espíritu para hacerlo más susceptible al Espíritu Santo. Ahora sí, creo que es momento de explicar uno a uno los 7 dones del Espíritu Santo. Inteligencia o entendimiento. Este don permite al hombre oír, entender y captar de manera clara el mensaje que Dios nos quiere revelar. Esto puede ser de varias formas, como en oración o al estar leyendo la palabra de Dios. Existen muchas situaciones en las que Dios puede darnos su mensaje y es este don el que nos permite escucharlo. Sabiduría. No es como muchos piensan el adquirir los conocimientos terrestres. En sí, es la forma de distinguir de una forma más clara la voluntad de Dios. Es como ponerte unos lentes con los cuales podrías ver las situaciones de la forma en que Dios las ve. Eso nos permite tomar decisiones y acciones de una forma en la que cumplamos su voluntad y por ende de una forma más sabia. Una de las características principales es encontrar ese sabor a Dios en todas las cosas, por lo que el verdadero sabio no es solo el que ve las cosas con ojos de Dios, sino el que lo experimenta y lo vive. Ciencia. Esta se suele confundir demasiado con el don de la sabiduría. Sin embargo, esta no se trata de ver el mundo con los ojos de Dios, más bien se trata de encontrar a Dios en todo nuestro alrededor, desde la naturaleza, la creación, en mis hermanos y más. Consejo. Se podría resumir en la capacidad de escuchar la voz de Dios y de esa manera poder transmitirla de la mejor forma posible, y a la vez obrar justamente para predicar con el ejemplo. Piedad. Es un don el cual nos facilita acercarnos más y más a Dios, facilita la oración y hace que nos presentemos hacia Él con el corazón abierto y nunca perder esa postura de buscar a Dios a pesar de las pruebas y los dolores que pasemos. Fortaleza. Hace que el hombre se mantenga de pie en los momentos más difíciles. Muchas veces somos débiles y podemos caer en los vicios y tentaciones de la vida. Ahí es donde actúa el don de la fortaleza, haciendo que no nos dobleguemos ante esas tentaciones y sigamos enfrentando nuestros momentos duros, siendo así incluso testimonio del poder de Dios. Temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios. De hecho, una forma más fácil de describirlo es el temor a alejarse de Dios. Se trata de sentirse amado por Él y de esa manera nos ayuda a alejarnos del pecado y nos ayuda a cumplir su voluntad precisamente por ese miedo a fallarle. Espero que te haya quedado de una forma mucho más clara todo lo que son los dones del Espíritu Santo. Es necesario acercarnos más al Espíritu Santo, quien influye mucho más de lo que crees en nuestra vida.
Continúo entonces recordando uno de los efectos del Espíritu Santo y es los dones que se incrementan, los dones que se fortalecen en la vida del confirmado. Así que vamos a tratar ahora el don de temor de Dios. Antes del video estuvimos viendo o dándonos cuenta en qué consiste el don de piedad. Ahora el temor del Señor. Y en primer lugar hay que decir que no es tenerle miedo, sino más bien temer ofenderle a Dios. Ahora que hacemos y deshacemos muchas veces con nuestra vida, qué bueno que dirijamos la mirada a Dios y le digamos continuamente: quiero mantenerme más en sintonía contigo, quiero mantenerme más en el respeto a la divinidad de Dios y quiero asumir profundamente las enseñanzas que Dios me ha regalado. También hay que entender en este don de temor de Dios que no todo termina en este mundo, que la vida no es solamente materia, la vida no es solamente disfrute por disfrute, la vida tiene que ser alegría, pero una celebración de nuestra vida sana, adecuada, una celebración viva, eficaz y en el buen comportamiento humano cristiano, don de temor de Dios, temer ofenderle con nuestros pecados. Luego viene el don de inteligencia o entendimiento, y este don de inteligencia o entendimiento se está refiriendo a oír, a escuchar claramente la voluntad de Dios en nuestra vida. Escuchar claramente la voluntad de Dios en nuestra vida. Este don de entendimiento es un don entonces para saber qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Qué bueno que al iniciar un proyecto, una iniciativa, al levantarnos, le preguntemos a Dios qué quiere de nosotros, dónde quiere que vayamos en este día, quién estará necesitado de mis cualidades, de mi manera de ser, de mis capacidades humano-cristianas para ir a ayudar. El don de inteligencia o entendimiento, entonces, abre cada vez más el oído para comprender las maravillas de Dios en mi vida y comunicarla a los demás. Pasemos al don de sabiduría, y es descubrir de una manera más clara la voluntad de Dios. Ya el sabio ya ha escuchado a Dios y ahora mira, aprovecha, descubre claramente cuál es la voluntad de Dios en su vida. Luego viene el don de ciencia, y el don de ciencia es el que busca encontrar a Dios en todos los instantes de su vida. Busca encontrar a Dios incluso en la enfermedad, en la tristeza, en los logros. Busca encontrar a Dios en el abrir de una rosa, de un pétalo. Busca encontrar a Dios en una palabra, en la creación, y por supuesto encontrar a Dios en el hermano. Este don de ciencia podríamos nosotros compararlo con unos principios científicos que son tres:
hago un pequeño paréntesis y pongo entre comillas lo que voy a decir, porque para que algo sea ciencia se necesita que sea consistente, se necesita que sea definible y se necesita que sea completo. Definible, que se pueda hablar de lo que ese proyecto en el cual estoy emprendiendo. Que sea completo, pues que satisfaga las necesidades de los demás, las necesidades de los destinatarios de esa investigación científica. Y que sea consistente, que no se presente o no haya lugar a la contradicción. Eso dice la ciencia, para que algo sea científico, consistente, que no se contradiga, completo, que abarque en la medida de sus posibilidades dicho proyecto científico muchas más personas, muchas más comunidades. Y 3, que sea totalmente completo, es decir, o consistente, creo que repetí estas palabras, consistente, definible y completo. Me faltaba definible, que se pueda definir, que la gente pueda entender de qué se está hablando. Consistente, no contradicción, definible, que se entienda, y completo, que abarque la mayor parte de las personas. Para que algo sea ciencia, se necesitan esos 3 principios. Apliquemos eso al sacramento de la confirmación. Nuestra vida tiene que ser coherente, que haya coherencia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, entre fe y vida, y lo agrega el compromiso moral del cristiano. Coherencia entre lo que digo, entre lo que predico y lo que hago. Pasemos al don de consejo, y es escuchar a Dios y transmitirlo. Entonces se parece mucho de pronto en el temor, en la piedad, que es escuchar también a Dios. Aquí es, yo escucho a Dios, yo me encuentro con Dios, tengo una experiencia profunda de Él y busco transmitirlo a los demás a través del consejo. A través del consejo. En la historia de la humanidad han habido muchas personas sabias y que son excelentes consejeras para orientar la vida, para dar una luz en el camino a alguien que tenga alguna dificultad. El consejero, no son muchos los consejeros, pero cuando den ustedes con un buen consejero, es importante que lo busquemos y que el confirmando descubra que debe ser consejero de alguien que necesita de una voz de aliento. Finalmente está el don de fortaleza, y es estar en pie en los momentos más difíciles. Fortaleza, estar en pie en los momentos más difíciles. Es que es muy fácil tener serenidad, tener entusiasmo, tener ganas de vivir, tener metas y determinaciones, propósitos en nuestra vida, cuando todo está bien. Pero cuando vienen las dificultades, necesitamos mucho de este lindo y precioso don de Dios, según Isaías en el capítulo 11, don de fortaleza. Bien, queridos hermanos y hermanas, qué bueno que los confirmandos cada vez descubran que se preparan para un sacramento muy importante, un sacramento que los lanza como soldados de Cristo. Y veíamos en programa anterior cómo el primer efecto es la adhesión cada vez más profunda y personal a Jesús. Hoy hemos visto cómo se incrementa como efecto de la confirmación los dones del Espíritu Santo, 6 que los encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 2-3, y el don de piedad
para ajustar los 7 dones del Espíritu Santo, los encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3. Me da mucho gusto haberlos acompañado en este momento tan especial, tan privilegiado para ustedes, que el sacerdote con su experiencia logre llegar a sus hogares. Es para mí un orgullo muy grande. Cuenten siempre con mi oración, cuenten siempre con mi admiración, cuenten ustedes con mi ministerio sacerdotal al servicio de la comunidad. Dios ama al que da con generosidad. Si nosotros damos lo que hemos aprendido, también encontraremos un profundo amor, porque Él nos dice: mira que los envío para que vayan y prediquen el Evangelio. La palabra del Señor haya llegado a nuestros corazones, nos llene de entusiasmo y de gozo. No perdamos el hilo conductor de estos primeros programas, efectos de la confirmación, primero la adhesión personal a Cristo y segundo, la incrementación de los dones del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones para todos.